Cuando hablamos de aguas residuales, realmente el contenido de oxígeno disuelto no quiere decir que no sea importante, pero en un caso como estos, donde tenemos, por ejemplo, un vertimiento, en el caso aquí de Yopal, que era un ejemplo que hicimos, este no es el caudal de Yopal, pero colocamos este ejemplo, donde la DBO son 300 y el oxígeno disuelto, a pesar de que esté muy cerca de la saturación 8, pues eso no va a ser significativo. Y hablábamos de que era mejor, que el oxígeno disuelto fuera alto o que la DBO fuera bajita. Entonces la situación es que cuando la DBO es muy alta, como es el caso acá, 300, el oxígeno disuelto se vuelve algo despreciable porque no es significativo comparado con el valor de la DBO. Pero en un cuerpo de agua o en un caño, aquí sí es importante. ¿Por qué? Pues porque tener un oxígeno disuelto de 4 y la DBO es de 1, pues ahí sí hay una diferencia importante. Y pues en estos casos un oxígeno disuelto de 5, de 6, de 7, pues ahí sí es importante porque nos va a decir que el cuerpo de agua tiene unas condiciones aeróbicas muy buenas. Alguien preguntó, bueno, y entonces acá después de este vertimiento, ¿qué va a pasar? Entonces, pues vamos a calcular las condiciones aguas abajo del vertimiento. O sea, tenemos un río que tiene un caudal, dijimos acá que son 100 litros por segundo, y en el punto, un punto acá después de esta ciudad, ocurre un vertimiento, y ese vertimiento es de 50 litros por segundo. Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades o las características de ese vertimiento aguas abajo? Aquí ya colocamos una, pues el caudal, se suma el caudal, 100 litros por segundo que vienen por el caño o por el río, como lo quieran llamar, y 50 litros por segundo, que es lo que ocurre, el caudal del vertimiento. Ahora vamos a hablar de la DBO. Entonces tenemos que, vamos a escribir por acá, acá a ver si cupiera, vamos a ponerlo por acá. Entonces la DBO, ¿qué pasó? La DBO llamémoslos acá, aguas abajo del vertimiento, va a ser igual a la DBO aguas arriba aquí es aguas arriba por el caudal, aguas arriba, vamos acá a poner un paréntesis, más la DBO del vertimiento por el caudal del vertimiento, dividido entre el caudal sumatoria del caudal aguas arriba más el caudal del vertimiento. Así es para todo, cualquier concentración o cualquier elemento, cuando hay una mezcla, se multiplica el elemento que estamos determinando por el caudal, la sumatoria de los elementos, pues en este caso, PBO, aguas arriba por el caudal, más la DBO del vertimiento por el caudal, divide entre la sumatoria de los caudales. Entonces, en este caso, pues reemplazando, nos va a dar lo siguiente. La DBO aguas arriba, pues de acuerdo a nuestro ejercicio, tenemos que la DBO aguas arriba es 1. 1
Por el caudal aguas arriba decimos que son 100. Vamos a mirar las unidades. 1 miligramo sobre litro por 100 litros sobre segundo. Más la DBO del vertimiento decimos que son 300 miligramos sobre litro por el caudal del vertimiento que son 50 litros sobre segundo. Dividido entre la sumatoria de los caudales que son 100 litros sobre segundo más 50 litros sobre segundo. Y esto pues ¿cuánto nos va a dar? Alguien que me regale el resultado, por favor. 201. ¿Cuánto? Perdón, no lo escuché, Santiago. 201, ingeniero. 201 miligramos sobre litro. Entonces, ¿cuál era el propósito de este ejercicio? Miren que a pesar de que tenemos un río en muy buenas condiciones, tenemos un vertimiento en muy malas condiciones, sin tratamiento, pues obviamente aquí no hemos puesto la planta de tratamiento. De una vez nos da 201 miligramos por litro, que es la DBO. ¿Por qué nos da tan alto? Porque primero la capacidad de dilución del cuerpo es muy baja porque solo tiene 100 litros por segundo, que no es sino el doble del caudal del vertimiento. Entonces, por eso no es por algunos municipios sufrimos o sufren más con el vertimiento que otros. No es ni siquiera por la eficiencia del tratamiento. Sufren es por el vertimiento como tal a dónde hace las descargas. Por ejemplo, si hablamos de Yopal. Yopal hace la descarga a un caño que se llama el caño Ucíbar, y el caño Ucíbar en verano pues no tiene agua. Es un caño que nace aquí al lado del hospital, por acá en la loma que queda cerca del hospital. Entonces, pues en verano eso no tiene agua, entonces su capacidad de dilución es muy baja. Entonces, aguas abajo del vertimiento vamos a tener que solo va a bajar casi son aguas residuales domésticas, y no como en este caso 50 litros, sino más o menos 300 o 400 litros, que es lo que produce el municipio de Yopal. Entonces es una condición donde hay mucha agua residual y a pesar de que haya tratamiento, pues la calidad del cuerpo de agua pues es casi la misma calidad del agua residual. Caso contrario pasa por ejemplo con Maní. Maní es un sistema que tiene muy poca eficiencia, sin embargo son 12 o 15 litros por segundo que son descargados al río Cusiano. Entonces, aquí ya no son 50, sino son 12, pero el caudal del río Cusiana no son 100, pueden ser hasta 100.000 litros por segundo. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de los elementos, pues entonces observamos que eh, la concentración aguas abajo pues va a ser un poquitico por encima de la concentración aguas arriba, porque la capacidad del caño o del río en este caso es muy grande comparado con el vertimiento. Entonces en Maní la gente no se queja. En Maní la planta de tratamiento no es que funcione muy bien, pero allá nadie se queja de la contaminación. ¿Por qué? Porque obviamente porque el río tiene una capacidad muy grande de autodepuración, de dilución, pues los dos factores son importantes. Primero la dilución, el hecho de que entra muy poca agua comparado con la que él lleva, y segundo que él mismo, pues aguas abajo, como lo mencionamos acá en el ejercicio anterior, él mismo va a autodepurar. Caso semejante, por ejemplo, Orocue. Orocue es un municipio que le vierte las aguas al río Meta. Entonces, pues nunca vamos a observar que alguien se queje por el vertimiento de Orocue en el río Meta, porque el río Meta es un río que puede transportar 15.000, pongámosle en verano unos 5.000 metros cúbicos por segundo. Entonces estamos hablando de 5 millones de litros. Entonces es una cosa absurda comparado con el caudal que se va a vertir. Por el contrario, no sé si les mencioné, hay municipios como por ejemplo Pore, que no tiene un caño, o sea, ellos hacen un vertimiento como a un drenaje natural que había cerca de la planta, y obviamente pues esto genera muchos problemas porque todo el vertimiento va a ese canal y no hay como una capacidad de depuración. Entonces,
A veces tenemos problemas ni siquiera por el hecho de que la planta no funcione, sino por el hecho es que el cuerpo receptor tiene muy baja capacidad de difusión. Entonces, en este caso, pues nos dio 201. Vamos a mirar qué pasa con el oxígeno. El oxígeno disuelto aguas abajo, pues va a ser igual, la misma fórmula, sino que vamos a cambiar DBO por oxígeno disuelto. Entonces aquí va a ser DBO, oxígeno disuelto en el vertimiento y oxígeno disuelto. Profe, qué pena interrumpir. Buenos días. Es Buenos que no días. sé si estoy haciendo la operación mal, pero no me da 201. Es que ese Santiago no sabe usar calculadora. El otro No, señor. no sé si soy yo o sea Santi, no sé. Por eso digo. Es que la cogí individual. La operé los dos paréntesis individuales. Bueno, entonces da o no da. Necesito que alguien más me cuente si da o no da. 201. Mentira, Santiago, era por molestar. No sé si la operación esté bien. Estoy esperando que alguien más me cuente si da o no da ese resultado. Ingeniero, qué pena, pues yo la hice, a mí me da 100.66, pero no sé si esté También bien. me da lo mismo, Sí, ingeniero. eso me da a mí. Eso me da a mí. Bueno, y entonces, ¿por qué no hablan? ¿Por qué se quedan callados esperando Pues a mí me que... sigue dando 200. Pues Pues porque no ahí están estaba los segura. paréntesis. Venga a ver, miremos a ver qué pasa porque debería dar los resultados igual. Pues yo corroboré varias veces antes de decir, por eso Sí, no había dicho. sí, ya la hice 3 veces y me das 100.000066. Uy, Virgen Santísima, o sea, no 100.66. O sea, no saben ni No, a mí dictar un me hace dato. resultado 100.66. Ah, bueno, No sé. rayos. También, ingeniero, 100.66. Pues muchachos, ustedes ya están en noveno semestre de ingeniería ambiental y lo mínimo que deberían saber es manejar calculadora. Vamos a ver qué da. Voy a abrir un paréntesis, 100, pues 1% está 100 más 300 por 50, cierro paréntesis, divido 150. Igual, 100.66, sí señora. Listo, 100.66 es el resultado. No deberían quedarse callados, muchachos, que después cuando ustedes estén estudiando para el examen y vean que no les da los resultados, pues a quejarse al mono de la pila, decía mi abuela. Bueno, tenemos oxígeno disuelto, una concentración de 4 en el efluente, en el caño, y una concentración de 8 en el vertimiento. Los caudales son iguales. ¿Están viendo? No sé qué estén viendo. ¿Están viendo la calculadora? No, señor, ya está de nuevo en la pantalla. Ok. Bueno, yo voy a hacer aquí con mi calculadora la operación, entonces digo que 400 más 8 por 5, 40, más otros 400, dividido en 350. Me da 5,33. 5,33 miligramos por litro. Sí, señor. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar aquí, aguas abajo. Vamos a dejar esta operación acá. Y así sería como el balance, eso se llama un balance de materia en el punto de vertimiento. Entonces, aquí vamos a tener que el caudal es 150, vamos a tener que la DBO5 va a ser igual a 100.66 miligramos sobre litro.
y el oxígeno disuelto va a ser igual a 5,33 miligramos sobre litro. Entonces, fíjense lo que yo les comenté la clase anterior, que a pesar que el vertimiento va saturado, porque yo lo agité, le puse ahí algo para que saliera con los 8 miligramos por litro, igual cuando se mezclan, pues puede quedar en 5,33, pero ¿qué pasa? Que cuando hago el cálculo del ADBO, que queda después de mezclar las dos aguas, pues me da 100. Entonces a las primeras horas, esos 5,33 miligramos se van a consumir, porque 100 miligramos por litro se consumen muy rápidamente. Perdón, esta ADBO de 100 es a los 5 días, acuérdense. 100 es lo que se va a consumir en 5 días. Pero yo solo tengo 5, entonces estos 5 se van a consumir muy rápidamente, entonces en unos cuantos kilómetros aguas abajo ya voy a empezar a encontrar condiciones anaeróbicas porque el oxígeno se me ha agotado. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Entonces para eso, pues la norma establece pues que deben haber unas plantas de tratamiento que tengan una eficiencia mínima o que hagan unas remociones mínimas para que cuando ese cuerpo de agua caiga, ese vertimiento caiga a un cuerpo de agua, pues no afecte, no afecte mucho. Obviamente él tiene que afectar, porque pues esa es la naturaleza del agua residual, pues es un agua residual, no esperemos que ella no afecte. Podríamos decirle a la entidad o colocar una norma que diga, no, pues la DBO del efluente pues debe ser menor al oxígeno disuelto para que el vertimiento no afecte el cuerpo de agua. Entonces, así es una norma que yo me puedo inventar el día de mañana. Digo, la DBO 5 debe ser menor que el oxígeno disuelto. Como el oxígeno disuelto máximo es de 8, pues podría exigir que la DBO 5 sea de 30. Pues perdón, de 8, no 300 sino de 8 en el vertimiento. Pero ¿qué va a pasar? Pues que eso ya se vuelve técnicamente imposible. Es muy complejo y para serles sinceros, en este momento la norma dice que los municipios deben tener una DBO, la resolución 631, que es la que controla esto, la 631 de 2015, dice que la DBO debe ser menor a 90. 90 miligramos por litro. Entonces, 90 miligramos por litro. Puede uno decir, madre, 90 miligramos por litro, pues comparado con la norma que nos acabamos de inventar, que dice que debe ser menor que la DBO5, que me pierde el mouse. Entonces yo diría que debería ser menor de 8. Si yo no quiero que esto me afecte el cuerpo de agua. Pero la verdad es que una DBO5 menor que 90 miligramos por litro es aún así muy difícil de lograr. Las plantas de tratamiento no son 100% eficientes y ya lo vamos a ver que las plantas de tratamiento tienen unas eficiencias. Entonces, decir que un sistema de tratamiento va a salir con 90 miligramos por litro es difícil, pues imagínense si yo obligo a los municipios a tener una concentración por debajo de 8. Pues eso es casi imposible y eso llevaría a dos situaciones en un país como Colombia donde la gente muere de hambre todavía. Entonces, hacer que una empresa cumpla con una concentración de 8 miligramos por litro, la plata tiene que salir de algún lado. O sea, la tecnología que se utilice para tratar el agua tiene que salir del bolsillo de cada uno de nosotros, porque la empresa no va a sacar plata de su bolsillo, el gobierno no va a sacar plata de su bolsillo.
Entonces, ese dinero que sale del bolsillo de nosotros, pues va a ser mayor o menor en la medida que el sistema de tratamiento sea más o menos complejo. Entonces, en estos momentos que pagamos un recibo de servicios públicos, bueno, yo aquí en mi casa, estrato 3, puedo estar pagando por el metro cúbico de agua residual, puedo estar pagando 1.200 pesos. Eso sería, digamos, tratar el agua o lo que cobra la empresa por tratar el agua hasta lograr una eficiencia de 90 miligramos por litro, que no lo logra. La verdad es que no lo logran muchas empresas. Si yo le digo que me la tiene que bajar a 8 miligramos por litro, no voy a pagar los 900 pesos que pago ahora, que pagamos todos, porque todos pagamos eso. No son los 900 pesos que pagamos por metro cúbico, sino va a ser un valor, por ejemplo, aumentar la eficiencia 10 veces más, o sea, bajarla de 90 a 9, por ejemplo, va a ser, qué sé yo, un valor de 9.000 pesos. Es un valor que estoy suponiendo, no sé cuánto pueda valer eso, pero digamos que sea un valor de 9.000 pesos. Debe ser muy cercano a eso, yo diría que hasta más. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros difícilmente hay unas personas que difícilmente pagan los 900. Pues imagínense cuántas personas van a pagar 9.000. Entonces estos 9.000 va a ser la diferencia entre pagar un servicio de alcantarillado o un servicio de agua, un recibo del agua, o comer, porque una persona normalmente consume, digamos que el que más ahorra consume 10 metros cúbicos. Entonces, la solo tratamiento de las aguas residuales le va a estar valiendo 90.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Donde les decía, donde todavía hay gente que no tiene con qué comer, decir que vamos a llegar hasta unos niveles de tratamiento de ese orden, pues muy seguramente es complejo. Primero, por la calidad y segundo, por la cantidad de agua. ¿Por qué por la cantidad de agua? Porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que usar mucha agua. Aquí, y la ventaja o la desventaja es que tenemos mucha agua, o sea, tenemos la percepción de que aquí en la zona hay mucha agua, entonces por eso nos damos el lujo de desperdiciar. Y al desperdiciar el agua, pues eso obliga a que a las plantas de tratamiento de aguas residuales llegue también mucha agua y eso pues incrementa todos los costos. Entonces, lo que quería comentarles acá es que simplemente eh, la calidad del efluente es muy importante. Primero, pues porque esa calidad es la que nos va a afectar el cuerpo receptor. Segundo, el caudal del efluente también es muy importante porque, no del efluente, bueno, sí, el efluente, pero también el caudal del cuerpo receptor, porque ese caudal es el que nos va a ayudar a diluir la capacidad de dilución del efluente. Entonces necesitamos esos dos elementos, que primero, que haya una buena calidad y segundo, que haya un buen caudal. ¿Por qué? Pues porque en últimas, en la medida que yo tenga mayor caudal en mi cuerpo de agua, pues el grado de afectación del vertimiento va a ser menor. Y si yo tengo una muy buena eficiencia, pues también el grado de afectación va a ser mejor. Vamos a mirar, por ejemplo, si yo tengo una planta que logra una eficiencia. Esta N con la patica larga se conoce como eficiencia. Y si yo tengo una eficiencia que dice también a una norma por ahí, que la eficiencia debe ser mayor al 80%, vamos a pensar que si mi eficiencia es del 80%, obviamente estoy hablando de la eficiencia de BO, en una planta, aquí estamos hablando la planta de tratamiento de aguas residuales. La construimos. Entonces esa planta de tratamiento de aguas residuales va a tener una eficiencia. Entonces, la DBO en la salida de la planta
a la salida de la planta, pues va a ser quitarle el 80% a la entrada. La entrada era 300. El 80% de 300 es 8 por 3, es 240. Eso es lo que le retiré. Entonces a la salida de la planta me va a salir con 60. 60 miligramos por litro. Estamos cumpliendo con la norma, porque la norma me dice que sea menor a 90. Entonces, si la DBO5 es menor a 60, pues ¿qué va a pasar? Ahora les voy a pedir, ustedes calculenme allá, ¿cuánto va a ser la DBO aguas abajo? ¿Y cuánto va a ser el oxígeno disuelto aguas abajo? Con estas nuevas condiciones, ¿cuáles son las nuevas condiciones? Pues el caudal va a seguir siendo el mismo, van a seguir pasando los 50 litros por segundo, pero ya no va a entrar con 300 como antes, sino ya va a entrar con 60, y vamos a dejar que el oxígeno disuelto siga siendo el mismo, saturación, tenemos un sistema ya de agitación a la salida que nos va a dar la saturación. Entonces, les pido el favor que hagan ustedes el cálculo y me cuenten cuánto va a dar en estas nuevas condiciones, cuánto va a dar la DBO y el oxígeno disuelto, pero con tratamiento. Entonces, los escucho, simplemente tienen que reemplazar acá, en lugar de ¿qué? En lugar de este 300 por 60, y en lugar de, no es más, solo ese. El oxígeno disuelto parece que va a dar lo mismo, entonces vamos a reemplazarlo acá de una vez. El oxígeno disuelto va a dar 5,33. 5,33. Alguien que me diga el valor de Ingeniera, a mí me da 20,66. eso le da 20. a Natalia. ¿A quién más? Sí, a mí también me da 20,66. Bueno, 20,66. Entonces vamos a creerles a las dos compañeras Sí, señor, también me dio y 20,66. vamos a dejar Sí, señor, igual. 20,66. Fíjense que ya el 20,66 pues es un valor mucho más bajo que ese 300, perdón, que ese 100 que teníamos. Entonces ya la afectación va a afectar, pero igual no va a afectar tanto, porque ya estamos hablando de 20 miligramos por litro y el caño tiene 5, entonces sí se va a consumir, pero no se va a consumir tan rápido. Entonces esa es la forma como podríamos estar calculando cuánto es la TBO después de un vertimiento. Si yo quisiera, por ejemplo, les dejo esto de tarea para que ustedes calculen allá. Yo les puedo preguntar, entonces acá una pregunta, ¿cuál debe ser la eficiencia del sistema de tratamiento, para que la DBO5 aguas abajo del vertimiento sea inferior a un valor, por ejemplo, de 10. Pongámosle un valor de 8 miligramos sobre litro. Necesitamos que sea, ¿por qué inferior a 8? Pues para que, digamos, no afecte tanto. Se la pongo más difícil. Esto sería 1. Y otra pregunta. ¿Cuál debe ser la eficiencia del sistema para que la DBO aguas abajo del vertimiento sea inferior a la concentración de oxígeno disuelto? Esta es la situación más crítica o más, llamémosla, la mejor situación. Que mi vertimiento tenga una concentración de la DBO por debajo o igual, sea inferior, igual o igual
a la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, si son iguales, pues ya yo puedo asegurar que no va a haber algún grado de contaminación, o la afectación va a ser muy baja, porque la DBO, al mezclarse las dos, aquí era de 100 y este 533, en el ejemplo habiendo tratamiento nos dio 20 y 533. Entonces lo que queremos es que, por ejemplo, que en este dio 8 y en este dio 8, pues entonces, como son iguales, pues el proceso, cuando empieza a haber consumo de oxígeno, pues nunca se va a agotar todo el oxígeno. Este es un ejercicio de tarea para que, por favor, ustedes allá en sus casitas estudien y lo practiquen. ¿Preguntas? No hay preguntas. Y al no haber preguntas. Ingeniero, la parte de oxígeno disuelto aguas abajo, en el ejercicio que ahorita hicimos, ¿queda Sí, igual que el anterior? sí, creería que sí, porque si miramos en esta fórmula, ¿qué teníamos? El oxígeno disuelto aguas arriba, que era 4. El oxígeno disuelto en el vertimiento, pues lo mantenemos igual, porque el vertimiento podemos decir que sigue siendo en saturación y los caudales son los mismos. Entonces, la Sí, señor. concentración de oxígeno sigue siendo la misma. Bueno, continuemos. Hoy quería contarles, es que, si se acuerdan, la clase anterior, en este desorden que teníamos, hay una gráfica que se llama DBO carbonácea, y la DBO carbonácea pues es una línea que tiene este comportamiento, y yo puedo medir puedo estar midiendo diariamente cuánto es la demanda de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno en función del tiempo. Ahora, dijimos que había una DBO última que dependía pues de la calidad del efluente, dependía de la composición de esas aguas residuales, que esta, por ejemplo, podíamos tener 3 gráficas. Tenemos acá una gráfica 3, una gráfica 1 y una gráfica 2, que tienen comportamientos diferentes, pero que al final todos tienen la misma DBO última. Aquí estamos mirando DBO última igual. ¿Y cuál era la diferencia entre una y la otra? Pues la velocidad, como ellos degradan la materia orgánica. Esta 3 es un agua de muy fácil digestión, de muy fácil degradación. Entonces, muy rápida. En el día 1 ya se ha consumido un gran porcentaje de la DBO. Entonces, pues es muy fácil. Y esta 3, esta línea 2, perdón, es de muy poca degradación, porque en el día 1 solo van 100, y así perdón, no en el día 1, sino en el día 5 van 100, en el día 1 por ahí dan 20, comparado con esta que en el día 1 van 200. Entonces, dependiendo de la calidad del agua, pues ella se va a degradar mucho más rápido, mucho más fácil. Tenemos unas aguas, dijimos acá, por ejemplo, que esta agua puede ser de un ingenio azucarero, que solo va a producir algo de azúcar, y el azúcar es de muy fácil, un agua con azúcar de muy fácil digestión, o esta agua de una refinería que ya va a tener una alta concentración de hidrocarburos, de algunos cíclicos, poliinsaturados, bueno, un pocotón de elementos que hace su degradación mucho más compleja. Pero al final, la DBO última para todos en este ejemplo puede ser la misma. Entonces, realmente yo necesito hallar un procedimiento